Me quieren golpear. Lo cortan en pedacitos, pidámosle a Dios que mi compadre se haya lavado las manos y después junta todo con frijoles y le pone cebolla morada encima. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en Sudán del Sur, el país más pobre del planeta, y hoy tenemos una misión. Vamos a ver cuál es la gastronomía de este país, vamos a ver cómo es la comida callejera, qué comen las personas, porque además me imagino que la comida tiene que estar muy adaptada al presupuesto. En teoría debería haber comida muy barata, pero vamos a ver con qué nos sorprende este país. Vamos a probar la gastronomía sursudanesa. Acompáñenme. Amigos, vamos a probar un Rolex sursudanés que se hace de la siguiente manera. Agarran un huevo, lo tiran al sartén, hacen una torta de huevo, encima le ponen un chapati, que es como una tortilla de harina de trigo. Luego lo enrollan, lo cortan en pedacitos, pidámosle a Dios que mi compadre se haya lavado las manos. Y después junta todo con frijoles y le pone cebolla morada encima. Y ese es el plato final que tenemos aquí en la mesa. Gracias a Dios está hirviendo. Ese es un buen punto. Ahora agarramos un poquito de todo y le damos. Amigos, no sé si es la tortilla o los frijoles. Tiene un saborcito ahumado, delicioso. La cebolla le da un buen sazón al final. Ese sabor amargo, agrio de la cebolla morada. Pero tengo la duda, voy a ver si es la tortilla. Son los frijoles. No sé si se le quemaron o si lo hizo al propio, pero sabe bueno. Son frijoles dulces. La tortilla casi no tiene sabor, no es ni salada ni dulce. Y el huevo. Este plato, que es una comida completa, vale $2.50 aquí en Sudán del Sur. Brutal, mi chef. Very good. Yes. Very, very good. Este es un plato contundente sursudanés de $1, que consiste de los siguientes ingredientes. La base es una tortilla de harina de trigo. Encima se le pica un huevo duro y se le pican de estos, que según lo que me dice es esta semilla que ustedes ven aquí molida. Huele muy rica y frita en aceite. Se muele junto con el huevo, luego se le ponen papitas fritas, se le ponen unos vegetales que por lo que veo es como un encurtido. Luego le sueltan mayonesa y salsa de tomate sin miedo encima y finalmente lo enrollan y queda esta belleza que ustedes están viendo aquí de $1. Lastimosamente, amigos míos, este plato no lo puedo probar porque todo está frío. Tiene mucho rato de estar ahí en la vitrina, entonces podría ser mortal para mi salud. Y no queremos eso, pero al menos ya tienen una idea de cómo es. Y además, también si viene alguien que tiene menos presupuesto, puede comprar estas bolitas que valen 20 centavos de dólar, 5 aproximadamente, así como ven esta bolsita. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos carnita frita, tenemos por aquí frijoles. Esto me dicen que se llama okra. Este es okra. Esto de aquí es hígado. Me parece mondongo. Díganme ustedes. Este verde son las hojitas de los frijoles. Hojitas verdes. Este es uno de los negocios más populares aquí en la ciudad, en Sudán del Sur. Está la comida aquí en la calle. El olor atrae a la gente. Y usted a la par se puede sentar y no solo puede ordenar café y té como en muchos países de alrededor, sino que también puede pedir shisha. Entonces usted se sienta aquí con sus amigos, se pide un café y se pide una shisha. A pesar de que el idioma oficial aquí en Sudán del Sur es el inglés, siento la garganta, no sé si es por el polvo, se me seca demasiado. A pesar de que el idioma oficial es el inglés, lo que más se habla es el árabe sursudanés. Como que del inglés las personas saben lo básico, nada más. Desde hace rato había un montón de gente llegando a este puestito que ustedes están viendo por aquí. Y me estaba preguntando yo, ¿de qué será? Porque está súper cerrado, súper seguro. Y es que dentro hay un montón de celulares. Es una estación de carga de celulares, amigos. Como aquí la electricidad no es buena. Y además en la ciudad miles de personas no tienen electricidad. Y fuera de la ciudad se estima que el 90% de la población no tiene acceso a electricidad. Estamos hablando de 10, 11 millones de personas más o menos en el país que no tienen electricidad. Pero incluso aquí en la ciudad, en la capital, en el lugar más desarrollado, tampoco hay. Entonces la gente paga 20 centavos de dólar para que le carguen el celular. Y ahí se ven baterías de los celularcitos viejos. Hay cargadores para todo tipo de teléfonos. ¡Ojo lo que nos acaban de traer! Da miedo. Realmente ver esto da miedo. Mi mamá va a creer que soy un drogadicto o algo así cuando vea este poco de tubo
tubos y mangueras. Amigos, esto es shisha. Según lo que entiendo, son como hojas de tabaco. Recuerdo que lo había probado en Egipto, que es sumamente popular, pero aquí también. Uno agarra el carbón y lo pone aquí arriba para que se queme la shisha. Me da miedo que me caigan unas chispas en las piernas. Agarramos los carbones y los ponemos aquí arriba para que se queme la shisha. Y llegó el cafecito. ¿Qué más se puede pedir, amigos? ¡Qué belleza! Ahora agarramos esta manguera. Ok, me faltaba. Bien, por dicha incluye algo como privado. Esto se pone aquí para no chupar babas de todo el mundo. Y me parece que el tabaco va a bajar y va a pasar por el agua que veo ahí. Véanlo aquí. Vamos a ver. Efectivamente. Ya está listo. Lo raro es que sabe como a menta, no sabe realmente a tabaco. Pero esta es la shisha que normalmente se acompaña con un cafecito. Esto es cafecito sursudanés, que dicen que es bueno el café aquí. Tiene como 500 cucharadas de azúcar y además le agregaron, si no me equivoco, cardamomo. Una combinación maquiavélica. Me acaban de explicar que sabe como fresco porque el tabaco, a diferencia del cigarrillo que es seco, aquí es húmedo. Igual debe ser malísimo para la salud, no lo hagan, pero por eso es el sabor, por eso es que no sabe tan mal. Pedirse una shisha vale $0.50 y pedirse un café vale $0.50. Entonces usted con $1 se sienta aquí, se toma el café y fuma shisha. Así se ve cada vez que voy a pagar. Da miedo, parece que es demasiado dinero, pero es que cada billete es de 1000 libras y $1 son casi 6000. Aquí me he dado cuenta que diferentes sitios de internet están bloqueados, pero eso no es problema porque este video es patrocinado por Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo, que con un VPN como Surfshark, cuando ustedes se conectan a una red pública, en un aeropuerto, en una cafetería, en un hotel, puede haber un hacker, puede haber alguien malintencionado que les puede sacar la información, y con Surfshark se crea una burbuja de seguridad que los protege a ustedes en la red. Por ejemplo, yo aquí no puedo accesar a diferentes sitios web que el gobierno tiene bloqueado en la red de Sudán del Sur. Entonces, con un solo clic yo me cambio a una red en los Estados Unidos, a una red en Canadá, donde yo lo necesite y para lo que lo necesite. Puede ser para un uso más simple, como buscar descuentos, ver en qué país me aparece más barata una oferta, o en plataformas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. Normalmente el contenido en Latinoamérica está bloqueado, entonces ustedes se cambian a Estados Unidos y automáticamente se desbloquea la mejor biblioteca de contenido del mundo. Así que aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link con un precio súper especial de Surfshark y 4 meses extra para que lo aprovechen. Este negocio nunca lo había visto. Hay un montón de motores que funcionan como máquinas para moler. Entonces la gente va y compra maíz o compra café en la semilla, que es lo más barato que se puede conseguir. Lo trae a las máquinas y aquí se lo muelen como a menos de $0.50 la libra. Y así es como obtienen el café ya fino para de una vez chorrear, o cualquier producto listo ya como en harina, como en masa para comer. Esta es la carnicería del mercado. Estas son las condiciones en las que se mantiene la carne por aquí. Como que el refrigerador es únicamente para lo que sobra y van a guardar para mañana. Aquí se vende principalmente cabra y res, pero como son cristianos, no es un país en el que la mayoría sean musulmanes, también se puede conseguir cerdo. Mi hermano quiere que parta la carne. Ok, show me. Like this. Yeah. No sé si hay truco, no sé qué va a pasar. Es un hueso, son las costillas con hueso. Ok. Ay, mi psycho. Ok. You're very good doing that. Todos quieren mostrar cómo es que cortan la carne. Very good. Ana ke sagal yani de kalam ta de rigid lo sogol kwet kan bakar dem na jalan jibu tuldo 100 kilo sogol kwet to ale lamde be kalajo mara kan kama sogol batal woju lamde je fadul kama na be kudu fok be talaja yala bokara sabana na kama bader junu ana bader biyo yala na kilo dana ini de kilo dana be kudu kilo be arben ba adom yala kilo sabe de gana kudu be 50 alo sabe. Así se ve una calle del mercado, personas, venta de comida, carros, muchos alimentos en bolsitas, y además vean esta modalidad del fresco en pequeñas raciones. Es demasiada la gente.
quieren golpear. Amigos, quería mostrarles el mercado más grande de Sudán del Sur, un mercado que se llama Coño Coño. Pero solo a unos segundos de empezar a grabar este clip que ustedes están viendo, en el que no estaba grabando a nadie, estaba grabando en general todo el mercado, el polvo, la gente. De pronto alguien se emputó, me agarró el teléfono, que si yo no lo agarro con fuerza, me lo quita y yo no sé qué hubiera pasado. Y después me quería golpear. Tuvieron que separarnos, como cuando se arma un pleito callejero, llegaron a separarnos y él me gritaba, esto no es América, esto no es América, refiriéndose obviamente como que si yo fuera de los Estados Unidos. Lo que no sabía es que soy latino. Pero de verdad se puso bien tensa la situación, tuvimos que irnos de ahí y cuando me iba yendo un niño me pateó, literalmente llegó un niño y me pateó. Ahora no estoy generalizando que todos son así, porque mucha gente, para mi sorpresa, nos recibió súper bien, porque a mí me dijeron que las cámaras aquí las odian y sin embargo varias personas nos recibieron súper bien y nos mostraron lo que hacían, pero toca irnos mejor de aquí. Amigos, me topé unos dulces caminando por la calle que no pude ignorar. No creo que los pueda probar porque están aquí desde no sé qué hora, pero vean cómo se ve esto. Es pan con dulce. Yo no sé si es como con miel o con qué, pero hasta que embarra, hasta que chorrea. Uy, amigos, por Dios, huele como a queso con azúcar derretido. Las ganas de probarlo me van a matar. Uf. Dios mío, huele espectacular. Un cuarto de kilo vale $1. Toda esta tacita que ustedes ven llena de dulces, que es como de postre, vale solo $1, 500 colones. La verdad es que no me aguanté. Me ganó el olor. Literalmente me ganó el olor. Ay, amigos, es prácticamente húmedo, un pan mojado. No sé cómo logran este sabor de miel con queso. Delicioso. Me podría comer todo. Me podría comer todo de un solo centonazo. Este es el plato más caro del día. Esto es medio pollo a la parrilla y vale $6. Si usted quiere el pollo completo, vale $10. Y lastimosamente en este país no todo el mundo puede comer carne. Incluso en las áreas rurales, que como ya les he contado, es el 90% de la población, 11 millones de personas aproximadamente, ellos casi no comen carne. A pesar de que tienen muchísimas vacas, no se las comen. Las usan para sacarles leche, para sacarles sangre, pero comen poca carne. Y en la ciudad, pues ya ustedes han visto los precios de las comidas de hoy y esto vale el doble o el triple de lo que hemos comprado hoy. Eso sí, se ve espectacular, se ve cocinadito delicioso y huele muy bien. Seguramente lo cocinan a fuego lento en la parrilla porque está suavecititico. Tiene ajo y tiene un poquito de cardamomo. Tiene ese saborcito un poquito fresco a cardamomo, pero este pellejo está espectacular. Algo muy triste que acabamos de ver hasta hoy, que es el primer día que nos dio de noche recorriendo la ciudad, que no es muy seguro, es que no hay electricidad. Si ustedes ponen atención, no existe alumbrado público, a lo que uno está acostumbrado, que usted va por la calle o por cualquier ciudad y hay alumbrado. Ni siquiera hay alumbrado público, la electricidad no es estable. Aquí hay, por ser uno de los mejores hoteles de la ciudad, me imagino que tienen su planta y todo para que se mantenga estable, y aún así a veces se nos va la luz. Este podría contar como un restaurante lujoso aquí en Sudán del Sur, al ser de un buen hotel. Y este plato que ustedes ven, que tiene unos filetes de pollo y verduritas, vale aproximadamente $15. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy por Sudán del Sur. Cuéntenme ahí abajo qué les parece todo lo que nos encontramos. Un país demasiado contrastante, una ciudad incluso demasiado contrastante. En una cuadra, hoteles exclusivos, lujosos. En la siguiente cuadra, personas pasando muchísima necesidad. Déjenmelo todo ahí abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy probó la shisha sursudanesa.